Bienvenidos al circo del CNC. Hiciste bueno, alumbraste con tu luz, y en medio de tinieblas mandaste a Jesús la luz. No creeré las mentiras, no me dejaré engañar, seguiré lo que me digas, haré caso a tu voluntad. Que hay en tu palabra a mis pies alumbrará, y en la oscuridad más larga yo puedo confiar en Jehová, mi torre fuerte, su nombre Adonai. Él es mi estandarte, Él es la verdad. Es mi Señor, Él murió y me salvó, de tinieblas me apartó, de tinieblas me apartó, me salvó, en la cruz por mí murió por mí. Se iluminó, su luz iluminó. Chicos, ¿cómo están? Hoy aprendimos un versículo hermoso y para poner en práctica y pensar. No debemos tomar el nombre de Dios sin sentido. Dios es muy importante para nosotros y así como vimos durante todo el año, los nombres de Dios tienen muchos significados porque Dios es grande. Así que no debemos mencionar a Dios sin sentido, como por ejemplo, ¡Papá! Te prometo que no lo voy a hacer más, te lo juro por Dios. Eso está mal. Debemos pensar cuando hablamos, ¿ok? Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso del último nombre que vimos. No sé si se acuerdan, a ver quién lo dice primero. Era Jehová Maginenu. Jehová Maginenu significaba que el Señor es nuestra defensa. Habíamos estado hablando de las palabras. Recuerden que una palabra puede dañar mucho más que incluso un golpe. A veces nos podemos caer, nos dañamos las rodillas o nos golpeamos un brazo, un moretón, quizás nos sangra un poquito, pero una palabra puede rompernos el corazón. Y habíamos estado hablando de la murmuración. No sé si se acuerdan qué significaba esa palabra.
Murmurar es cuando una persona habla mal de otra persona, a escondidas. Y tenemos que recordar que Dios es omnipresente, que Él está en todos lados y Él oye todo lo que las personas dicen. Incluso cuando murmuramos, incluso cuando otras personas murmuran de nosotros, allí está Dios oyendo. Y Dios acude en nuestra defensa. Así como María y Aarón habían murmurado a escondidas detrás de Moisés porque Moisés se había casado con una mujer que no era de su pueblo. Y después Dios intervino y castigó a María y después la perdonó. Vimos también que a veces Dios no actúa, como en ese caso, en el instante. A veces espera un poquito, como con David y Saúl. ¿Y por qué pasa eso? Porque a veces Dios se demora en hacer justicia. Bueno, eso es para que nosotros aprendamos a confiar en Él, en que Él tiene toda la situación bajo control y que en algún momento Él nos va a defender. El ejemplo más increíble que habíamos escuchado con Dani era el de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente había hablado mal de Jesús, lo había acusado injustamente, había dicho que Él había hecho cosas que en realidad no hizo. ¿Pero qué había hecho Jesús? Él encomendó la situación al Padre. ¿Qué quiere decir que Él encomendó la situación a Dios? Quiere decir que Jehová, Cristo, entregó toda la situación en las manos de Dios para que Él actúe como quiera. Él sabía que su Padre conocía la verdad y que Él tenía todo bajo control. Entonces tenemos mucho para aprender. Aprendimos que la murmuración está mal, que eso a Dios no le agrada y Dios lo castiga. Aprendimos que una palabra puede dañar mucho y tenemos que tener cuidado de las cosas que decimos. Aprendimos que a veces Dios no actúa en el instante y eso es para que nosotros podamos aprender a descansar en Él, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Salmo 118:6 dice que Jehová está con nosotros, no vamos a tener miedo de lo que nos puede hacer el hombre. Chao, chicos. Con vosotros, Don Bueno. ¿Tú crees que eres bueno? Este tío sí que es bueno. Pues no le hago mal a nadie. Es tan bueno que sería el primero de la cola para entrar al cielo. Anda ya. Don Bueno, ¿has cumplido los 10 mandamientos? Casi siempre. Los repasamos para ver si eres tan bueno. Vale. Perfecto. Vamos con este. No mentirás. Don Bueno, ¿nunca has mentido? Sí. ¿Y quién no? ¿Y cómo se llama el que miente? Mentiroso. Muy bien. ¿Y este mandamiento? No robarás. ¿Nunca has robado, aunque sea solo una vez? No. Pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, de pequeño robé una vez caramelos. ¿Y cómo se llama el que roba? Ladrón. Otro más. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. ¿Nunca has usado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, Eso se llama blasfemia, Don Bueno. Dios te ha dado vida, salud y todo lo que tienes. Y tú has echado su nombre por tierra. Así que tú mismo estás admitiendo que eres un mentiroso, un ladrón, un blasfemo. De acuerdo, no soy perfecto. La verdad es que es más serio todavía. Imagínate que hubiera un chip en tu cerebro que registrara todo lo que piensas durante una semana y que luego se expusiera en el cine para que todos tus amigos y familia lo vieran. Me moriría de vergüenza. Ya, la Biblia dice que Dios lo sabe todo, incluso los pensamientos más secretos de tu corazón. Bueno, soy un santo comparado con ciertas personas. Sí, es verdad, pero te tienes que comparar con Dios, no con otras personas. Además, incluso si solo pecaras 5 veces al día, en un año serían 1825 pecados. Y si llegaras a los 70 años, habrías incumplido la ley de Dios 127,000 veces.
El día del juicio tendrás que responder por cada pecado. La Biblia dice que cada hombre tendrá que darle cuenta de sus actos a Dios. Pero Dios me perdonará, ¿verdad? Bueno, veámoslo en un tribunal. Hey, sé que cometo delitos una y otra vez, pero ¿lo dejamos pasar por esta vez? Solo un juez corrupto lo dejaría. Un buen juez diría: La justicia exige que pagues por tus delitos. Dios no es un juez corrupto, es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio, todo el que haya pecado contra Dios acabará justamente en un lugar terrible llamado infierno, sin escapatoria durante toda la eternidad. Entonces, nadie puede ir al cielo. Solo hay una manera. Dios ama tanto el mundo que envió a su Hijo Jesús para vivir una vida perfecta. No pecó ni siquiera una vez. Entonces Jesús se ofreció para recibir el castigo de pecadores y culpables. Fue azotado, golpeado y crucificado para que se hiciera justicia y poder liberar a los pecadores. Luego Jesús resucitó y venció a la muerte. No puedes ganarte la vida eterna. Es un regalo de Dios para todos los que se humillen y acudan a Jesús. Él te perdonará, te limpiará y te dará un nuevo corazón con nuevos deseos. La Biblia dice que si estás con Cristo, eres una nueva creación. Así que deja de vivir para ti mismo, deja de pecar y ven a Jesús. Después, lee la Biblia y obedécela. Busca una buena iglesia que te ayude a crecer y entonces sal y cuéntale a los demás esta buena noticia.